un análisis con lo que está en la página de la DIAN y los artículos, digamos, actualizados del Estatuto Tributario, que es como lo que les traigo ahorita. El módulo empieza con la presentación, entonces dice que el régimen especial constituye un régimen preferente frente a la obligación tributaria del impuesto sobre la renta, al que únicamente las entidades sin ánimo de lucro pueden acceder. Entonces hay un primer parámetro, y es que solo son las entidades sin ánimo de lucro las que acceden a este régimen tributario especial, en la medida que su propósito es coayudar al Estado en la ejecución de actividades de interés social y general. A través de las últimas reformas tributarias, especial la de la 1819 de 2016, el régimen especial de renta sufrió modificaciones sustanciales a las reglas que brindan acceso y permanencia, por lo que ya vamos a ver la diferencia de cómo estaba antes, así como se actualizaron aspectos fundamentales frente a la definición de los elementos que determinan la obligación sustantiva de los contribuyentes de este régimen. De igual manera, elementos normativos y reglamentarios que resultan aplicables al régimen especial para que a través de estos elementos se pueda comprender y verificar la correcta determinación de la carga fiscal y el cumplimiento de los deberes formales que resultan aplicables a las entidades que ostentan esta condición especial. Los objetivos del módulo: brindar al estudiante conocimientos básicos y herramientas conceptuales, técnicas y operativas acerca del régimen especial del impuesto sobre la renta, identificar los sujetos que puedan pertenecer al régimen especial de renta, conocer los requisitos aplicables para pertenecer a este régimen, analizar el procedimiento para la determinación del beneficio neto o excedente, estudiar los elementos que integran la declaración del impuesto sobre la renta de contribuyentes del régimen especial, identificar las situaciones o conductas que constituyen una exclusión del régimen. Es como todo lo que se va a abordar durante todo el módulo 7. La unidad 1. Entonces, la unidad 1 trata sobre la clasificación de los sujetos frente al impuesto sobre la renta. Ahí determina que la ley 1819/2016 define las entidades que son susceptibles de solicitar la clasificación como contribuyentes del régimen tributario especial, así como las entidades que ostentan la condición de no contribuyente del impuesto sobre la renta, diferenciando respecto a este último grupo aquellas que no tienen la obligación de presentar declaración de ingresos y patrimonio y las que sí ostentan tal obligación. Entonces se van a ver ahorita dentro de la clasificación que van a tenerse esa diferenciación. La declaración de ingresos y patrimonio es el mecanismo de control y reporte de saldos patrimoniales al cierre del ejercicio y de los ingresos, costos y gastos incurridos en la vigencia fiscal. El sujeto pasivo, como lo habíamos estudiado, representa uno de los 5 elementos de la obligación sustantiva en materia tributaria, por lo que resulta determinante en cada caso frente a cada contribuyente determinar su sujeción o no frente al tributo, pues en cada caso de los contribuyentes de ello dependerá la identificación adecuada de los demás elementos, como el hecho generador y la base gravable. Hay un PDF que ya lo voy a cargar en la ruta, que es un concepto unificado de entidades sin ánimo de lucro y donaciones, que lo que hace es unificar varios de los conceptos que la DIAN como emitido. Frente a la clasificación de los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, conforme a lo que está en la ley 1819, estarían 4 grupos. Un grupo es el de los contribuyentes del régimen ordinario de renta, que es el artículo 16 del Estatuto Tributario. Un segundo grupo, contribuyentes del régimen tributario especial, artículo 19 del Estatuto Tributario. Entidades no contribuyentes y no declarantes, artículo 22 del Estatuto Tributario. Y cuarto, entidades no contribuyentes y declarantes, artículo 23 del Estatuto Tributario. Frente al primer grupo, que es contribuyentes del régimen ordinario, artículo 16 del Estatuto Tributario, menciona que son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario las asimiladas o sociedades anónimas, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta. En este sentido, las entidades asimiladas a las sociedades anónimas serán contribuyentes del impuesto de renta del régimen ordinario.
El siguiente, que son los contribuyentes del régimen tributario especial, que está el artículo 19 del Estatuto Tributario, modificado en la Ley 1819 con el artículo 140, régimen del contribuyentes del régimen tributario especial. Entonces precisa que son las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán las contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios conforme a las sociedades, conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Aquí hay algo bien importante, y es que antes de la expedición de esta ley, cualquier entidad sin ánimo de lucro, por el hecho de ostentar esa naturaleza de ser sin ánimo de lucro, estaba como en la clasificación del régimen tributario especial. Con la entrada de esta ley, que es la 1819, entonces, por norma general, se pasan, digámoslo así, al régimen ordinario, y excepcionalmente, como está en el artículo 356, podrán solicitar ante la administración tributaria, de acuerdo a ese artículo, su clasificación como contribuyente del régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Es decir, antes era un tema general. A partir de esa ley del 2016 ya empieza a tener una normatividad más estricta. Una de las principales modificaciones que introdujo la reforma de la ley 1819-2016 consistió en señalar que las entidades que hasta el 31 de diciembre de 2016 formaban parte del régimen tributario especial, era lo que les mencionaba, a partir del 2017 serían contribuyentes del régimen ordinario de renta, susceptible de pertenecer al régimen tributario especial. La tercera clasificación son entidades no contribuyentes y no declarantes. Esto corresponde al artículo 22, modificado en la Ley 2010 de 2019, artículo 83, que son las entidades que no son contribuyentes. Entonces dice, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta de complementarios y no deberán cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y patrimonio de acuerdo con el artículo 598 del presente estatuto. Dice, la nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, la superintendencia de las unidades administrativas especiales, siempre y cuando no estén en la ley como contribuyentes, las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios, administradores de edificios organizados en propiedad horizontal, las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por este, las asociaciones de adultos mayores autorizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, y no obstante a esta consideración especial frente a la obligación sustantiva, es importante no perder de vista las demás responsabilidades de tipo formal. Es decir, estas entidades son no contribuyentes y no declarantes del impuesto sobre la renta. Sin embargo, se tiene que ver que tienen otras obligaciones de tipo formal, como la de actuar de agente de retención frente a los pagos que se realicen a otras entidades contribuyentes, y también reportar información ante autoridades tributarias según corresponda, entre otras. De otra parte, vale la pena destacar que la calidad de no contribuyentes no está sujeta al cumplimiento de condición o trámite administrativo alguno. Es decir, para que se genere que no son contribuyentes sino declarantes, no tiene ningún trámite. Basta solo con que la entidad corresponda a alguna de las enunciadas en el artículo, y ya con base en eso ostentan la condición de no contribuyente y no declarante del impuesto sobre la renta. Y el cuarto grupo son las entidades no contribuyentes y declarantes, que están en el artículo 23 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1819-2016, artículo 145. Ahí menciona que las entidades no contribuyentes declarantes, los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de otra manera.
Estas entidades estarán en todo caso obligadas a presentar la declaración de ingresos y patrimonio. Entonces no son contribuyentes, pero sí son declarantes. Las entidades de que trata el presente artículo deberá garantizar la transparencia y la gestión de sus recursos en el desarrollo de su actividad. La DIAN podrá ejercer fiscalización sobre estas entidades y solicitar la información que considere pertinente para estos efectos. Tal como ocurre con las entidades mencionadas en el artículo 22, estas no tienen que hacer ningún trámite especial para ostentar de esa calidad, sino que por el hecho de estar en alguno de los ítems referenciados ya estarían clasificadas de esta manera. Hasta acá hay alguna pregunta, que es como la primera unidad de la clasificación, que están los 4 grupos. No por mi parte. Listo, gracias. Entonces sigo acá. La unidad 2 precisa sobre los requisitos para acceder y permanecer como entidad del régimen tributario. Entonces, dice, luego de las modificaciones introducidas en la Ley 1819-2016, en el artículo 19 que ya habíamos mencionado, las asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro dejaron de ser consideradas como contribuyentes del régimen especial y en su lugar fueron clasificadas como contribuyentes del régimen ordinario en renta. Es decir, el acceso directo al régimen únicamente en razón a la condición no lucrativa de la entidad fue modificado por la referida ley y en su lugar se consagró la posibilidad de acceder al régimen tributario especial de manera optativa, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos sustantivos y formales que la ley establece al respecto. En este sentido, las entidades sin ánimo de lucro, señaladas en el artículo 19, deberán evaluar si optan por solicitar la clasificación como contribuyentes del régimen especial en los términos previstos del mismo artículo, el cual prescribe lo siguiente. Entonces se va a ver más adelante de manera detallada, pero pues es que estén legalmente constituidas, que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del presente estatuto, a las cuales debe tener acceso la comunidad, que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes redistribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 356, raya 1 del Estatuto Tributario. Entonces, esto hace parte de los requisitos legales que los vamos a ver en detalle más adelante. De igual manera, ese artículo 19 tiene varios parágrafos. Parágrafo 1. La clasificación de la que trata el presente artículo no aplica, como lo veíamos, para las entidades que están en el artículo 22 y 23 del presente estatuto, que son las no contribuyentes y las no contribuyentes y declarantes. El parágrafo 2, para la verificación de la destinación de los excedentes, las entidades que superen 160.000 VT de ingresos anuales deberán presentar a la Dirección de Gestión de Fiscalización una memoria económica en los términos del artículo 356, raya 3 del presente estatuto, que más adelante también se ve. Y el parágrafo 3, para gozar de la exención del impuesto sobre la renta, del que trata el artículo 358, los contribuyentes contemplados en el presente artículo deberán cumplir, además de las condiciones aquí señaladas, las previstas en el artículo 6 del presente libro. Hay 2 parágrafos transitorios que ya se habían mencionado antes, y uno es que las entidades que a 31 de diciembre se encuentran clasificadas dentro del régimen continuarán en este régimen y para su permanencia deberán cumplir el procedimiento establecido en el artículo 356, raya 2, y las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentran legalmente constituidas y determinadas como no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que a partir del 1 de enero de 2017 son determinadas como no contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios, que puedan solicitar su clasificación en el régimen tributario especial, se entenderán automáticamente admitidas y calificadas dentro del mismo. Para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido. Estos fueron los
los parágrafos transitorios. Ahí se me fue mal el requisitos. Entonces, dentro de los requisitos sustantivos está que desarrollen un objeto social de interés general y que corresponda a una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del Estatuto Tributario. Entonces hay que mencionar que previo a la reforma introducida en la Ley 1819, el antiguo artículo artículo 359 avalaba como objeto social de las entidades del régimen tributario especial aquellas relacionadas con programas de desarrollo social en general, sin que existiera una definición específica frente a tales actividades o bien una referencia normativa clara respecto a qué tipo de actividades serían aceptadas. Entonces, antes era de una manera general, con la introducción de esta ley y lo que llaman las actividades meritorias, le dan un enfoque mucho más particular a quienes pueden estar clasificando dentro de este régimen tributario especial. Este enfoque fue modificado y que fijó los requisitos sustantivos, incluso para lograr la admisión del régimen, así como también introdujo nuevos requisitos formales. Respecto a esto, entonces, el objeto social de las entidades sin ánimo de lucro que hace procedente su admisión al régimen tributario especial de que trata el presente capítulo, el artículo 19, deberá corresponder a cualquiera de las siguientes actividades meritorias, siempre y cuando las mismas sean de interés general y de aquellas que tengan acceso a la comunidad. Entonces, la primera actividad meritoria está la educación, y dentro de la educación tiene unos subnumerales de educación inicial, formal, superior, para el trabajo y desarrollo humano, y lo dispuesto en este numeral comprende las actividades de promoción, apoyo, expansión de cobertura y mejora de la calidad educativa en Colombia. Luego está la actividad segunda, que es la actividad de salud, que enmarca la prestación o desarrollo de actividades o servicios individuales o colectivos de promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención y curación de enfermedades, y bueno, hay varios de los conceptos que describen. El tercero es el de cultura, que son actividades culturales definidas en la Ley 397 de 1997, y aquellas actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural. El cuarto ítem es ciencia, tecnología e innovación, que son las actividades definidas en la Ley 1886 del 2009 y las que se desarrollan dentro de los proyectos aprobados por Conciencia y demás temas que enmarcan este tema de ciencia, tecnología e innovación. La actividad 5, que es de desarrollo social, comprende unas subactividades: protección, asistencia y promoción de derechos poblacionales, desarrollo, promoción y mejoramiento de la calidad y cobertura de servicios públicos, actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la transparencia, actividades de la recreación de familias de escasos recursos, desarrollo y mantenimiento de parques, ahí entre otros, que está más detallado. La siguiente actividad, la número 6, actividad de protección del medio ambiente. La séptima, prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas. La actividad 8, promoción y apoyo de las actividades deportivas. La actividad 9, actividades de desarrollo empresarial. La actividad 10, promoción y apoyo de derechos humanos. La actividad 11, actividades de promoción y mejoramiento de la administración de justicia. La actividad número 12, promoción y apoyo de entidades sin ánimo de lucro, y la actividad 13, actividades de microcrédito. En el portal de la DIAN, donde está el tema específico de régimen tributario especial, están las subactividades y los números de la clasificación SIU, de las que, digamos, pueden hacer parte de, digamos, de este tipo de actividades que llaman meritorias. En el parágrafo 1 se entenderá que la actividad es de interés general cuando beneficia a un grupo poblacional, sector, barrio o comunidad determinada. Parágrafo 2 se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad cuando cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las actividades que realiza la entidad sin ningún tipo de restricción. Ahí encontré como un concepto. El concepto lo tengo en la presentación, pero también lo voy a colocar en el Excel, que habla sobre este tema de régimen tributario especial. La reforma de 2016 amplió y señaló expresamente las actividades que a partir del año grabable 2017 serían consideradas como meritorias
desde la misma ley, por lo que el desarrollo de algunas actividades específicas, como por ejemplo educación y salud, estarían sujetos a partir del año 2017 a la definición expresa de las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, entre otras. Y la autorización por parte de las entidades debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el caso de las actividades asociadas con la prestación de salud. Durante el ejercicio de la fiscalización, que podrá ser adelantado por parte del Estado, será importante realizar el entendimiento adecuado de la actividad que la ESAL desarrolla en la práctica a fin de evaluar si la misma se ajusta a los presupuestos establecidos por la norma y las definiciones están dentro de las actividades meritorias señaladas. Entonces, por eso es como importante tener ahí como la información clara de las actividades. Alguien tiene la mano levantada, pero no logro ver quién. Creo que es Ingrid. Isabel Cristina. Ah, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, quedo atenta a la pregunta o si la escribes por si te está fallando el audio. De igual manera, precisa dentro de las actividades meritorias que es importante considerar que si bien el acceso al régimen está sujeto a la realización de una o más actividades consideradas en la ley como meritorias, esta no exige la realización exclusiva de la misma. Es decir, una entidad sin ánimo de lucro puede tener una actividad meritoria y otras que no lo sean. Podrá desarrollar actividades adicionales a las señaladas en el artículo 359 con el ánimo de obtener recursos adicionales que en todo caso le permiten desarrollar la actividad meritoria. Por tanto, la realización de actividades adicionales es viable siempre que los ingresos obtenidos sean reinvertidos en todo caso en el desarrollo de una actividad meritoria. Entonces ahí hay como un condicionamiento. Sí pueden desarrollar otro tipo de actividades, pero su redistribución debe estar en la actividad meritoria. Está este concepto, que es el oficio 4.8, que hace parte del concepto unificado que encontré en PDF, y habla que el régimen tributario especial de aspectos generales de las actividades complementarias que este concepto es el que está en el módulo y encontré de dónde lo sacar. Entonces, este es el que les voy a compartir. Las actividades complementarias que realizan una entidad sin ánimo de lucro y las actividades meritorias en el régimen tributario especial. Entonces, esta realidad ha sido reconocida por parte del legislador, así como por la reglamentación expedida, y en esta medida, el desarrollo por parte de las entidades sin ánimo de lucro de actividades diferentes a la actividad meritoria, de la cual puede obtener un ingreso, no se encuentra prohibida y gozará de exención en el impuesto sobre la renta, siempre y cuando se reinvierta en el desarrollo de la actividad meritoria en los términos del artículo 1215127 del decreto 1625 del 2016. Será el primero de que desarrolle una actividad con fin social de las que llaman meritorias. Un segundo requisito sustantivo habla de no realizar redistribución indirecta de excedentes con remuneración excesiva en cargos directivos o a través de contratos con entidades que ejerzan control sobre la ESAL del régimen tributario especial. En esto nos habla el artículo 356-1, modificado por la ley 1819-2016, artículo 147, que es de la redistribución indirecta de excedentes y remuneración de los cargos directivos de contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial. Entonces dice ahí que los pagos por conceptos de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones especiales y cualquier otro tipo de pagos cuando sean realizados a los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores, sus cónyuges o compañeros o sus familias parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad o únicos civil o entidades jurídicas donde estas personas posean más del 30% de la entidad en conjunto y otras donde tenga el control, deberán corresponder, que esto es lo importante, a precios comerciales promedio de acuerdo con la naturaleza de los servicios o productos objeto de la transacción. En caso contrario, podrán ser considerados por la Administración Tributaria como una distribución indirecta de excedentes y por ende
procederá a lo establecido en el artículo 364. Entonces, esto quiere decir que una de las cosas que vigilan es que no hayan, digamos, concentración excesiva de gastos en salarios y todo lo que acá nos están mencionando en muy pocas personas de la SAL, sino que tenga un control desde los precios de mercado, que más adelante habla de cómo está este tema, de cómo aplica para el régimen tributario especial los precios de mercado. De igual manera dice que las entidades pertenecientes al régimen tributario especial deberán registrar ante la DIAN los contratos o actos jurídicos onerosos o gratuitos celebrados con los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores, sus cónyuges o compañeros o sus familiares, parientes, hasta el cuarto grado en consanguinidad o afinidad o único civil o entidades jurídicas donde estas personas posean más del 30%, en conjunto otras entidades donde se tenga control, para que la DIAN determine si el acto jurídico, es decir, si estos contratos celebrados, constituye una redistribución indirecta de excedentes, que en ese caso, como lo mencionaba anteriormente, procederá el artículo 364-3. Únicamente se admitirán pagos laborales a los administradores y al representante legal, siempre y cuando la entidad demuestre el pago de aporte de seguridad social y para fiscales. Para ello, el representante legal deberá tener vínculo laboral. Lo dispuesto en este inciso no le será aplicable a los miembros de la Junta Directiva. Y también menciona que el presupuesto destinado a remunerar, distribuir o financiar cualquier erogación en dinero o en especie por nómina, contratación o comisión de las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de las entidades contribuyentes de que trata el artículo 19 del Estatuto Tributario que generen ingresos brutos anuales no podrá exceder el 30% del gasto total anual de la respectiva entidad. Entonces también es un límite que ahí coloca. Para efectos fiscales, las entidades sin ánimo de lucro deberán identificar los costos de proyectos de las actividades de venta de bienes o servicios y los gastos administrativos para su verificación por la administración tributaria, todo lo cual deberá certificarse por el revisor fiscal o el contador. Dentro de esto mismo también hay varios parágrafos. El parágrafo 2 dice los aportes iniciales que hacen los fundadores al momento de la constitución de la entidad sin ánimo de lucro y los aportes a futuro que hacen personas naturales o jurídicas diferentes a los fundadores no generan ningún tipo de derecho de retorno para el aportante. No serán reembolsables durante la vida de la entidad ni al momento de su liquidación. Esto es bien importante porque es otra parte de lo que mencionan. Y el parágrafo 3, las adquisiciones o pagos de las que trata el inciso 1 de este artículo, que se realicen o que realicen los contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial podrán hacerse por debajo de los precios comerciales promedio, siempre y cuando dichas transacciones sean destinadas al cumplimiento y desarrollo de sus actividades meritorias. En caso de ser una entidad obligada a enviar memoria económica en los términos del artículo 356 rayas del estatuto, deberá dejar constancia de la transacción y del contexto de la donación en la misma, so pena de ser considerada una redistribución indirecta de excedentes. El parágrafo 4, los pagos y los contratos a los que se refiere el inciso 1 y 2 del presente artículo no serán considerados como redistribución indirecta de excedentes cuando se realicen entre dos entidades que hayan sido admitidas y calificadas en el régimen tributario especial. Y el parágrafo 5, los pagos y los contratos que se refiere el inciso 1 y 2 del presente artículo deberán ser expensas y pagos necesarios para el cumplimiento de la actividad meritoria en virtud de la cual la entidad respectiva fue calificada dentro del régimen tributario especial. Entonces, todo debe tener como causalidad, es lo que menciona ahí. Entonces, en resumen, ¿qué pasa? Que tanto el artículo 356-1 del Estatuto Tributario como el artículo 1215, 137 del Decreto 1625 del 2016 establecen una limitación aplicable sobre el presupuesto de las entidades del régimen tributario especial destinado a remunerar a través de pagos por nómina o pagos por contrataciones o comisiones a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales, que en todo caso no puede ser mayor
al 30% del gasto anual de la entidad. Es un primer límite dentro de ese requisito sustantivo. Y lo segundo, que debe asegurarse que los pagos por prestación de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones especiales o cualquier otra clase de pagos realizados a los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores y aquellos señalados en el inciso 1 del referido artículo 356 del Estatuto Tributario, se realicen a precios comerciales promedio en atención a la naturaleza de los servicios o productos de que se trate la transacción. No obstante, si los pagos están relacionados con transacciones destinadas al cumplimiento del objeto social, se podrán aceptar pagos por debajo de los precios comerciales. Respecto al precio comercial promedio, es necesario resaltar que la definición del mismo para el ESAL del régimen especial es la introducida en el decreto 2150-2017 que adicionó el artículo que está en el decreto 1625 del 2016. Esta definición resulta independiente, aunque similar a lo que está en el artículo 90 del Estatuto Tributario, que resulta aplicable a las entidades del régimen ordinario de renta. Para el caso de las entidades del régimen especial, se considera como precio comercial promedio el valor señalado por las partes siempre que no difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes y servicios de la misma especie y naturaleza en la fecha de la transacción. Otro aspecto relevante a la definición de precio comercial resulta en la presunción de la desviación de este, el cual para las entidades del régimen especial corresponde al 25%, en lugar del 15% que resulta aplicable a las entidades del régimen ordinario, luego de las modificaciones de la ley 2010 del 2019. En consecuencia, será importante considerar la aplicación de un mayor margen de desviación del precio comercial para efecto de las que están en el régimen tributario especial, antes de establecer una posible desviación en los términos que establecieron los decretos mencionados. Si los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores y demás señalados en el inciso 1 del artículo 356, beneficiarios de los pagos descritos poseen más del 30% de la entidad en conjunto o otras entidades que ejerzan el control de la ESAL, adicionalmente se deberá registrar ante la DIAN los contratos o actos jurídicos onerosos o gratuitos que posean la transacción con el ánimo de que la DIAN establezca si la operación constituye una distribución indirecta de excedentes. Y respecto al procedimiento para adelantar el registro de los contratos, según lo establece el artículo 356-1 del decreto 1625-2016, es importante destacar que el cierre del primer semestre del 2021 antes se encuentra en proceso de definición por parte de la autoridad tributaria, por lo que las entidades del régimen tributario especial de los años 2017-2020 no realizaron registro formal de estos contratos, toda vez que no se encuentra habilitado y aprobado el trámite respectivo. Esto tiene como una vigencia reciente. No sé si acá pues era un poco denso, pero pues no sé si tengan alguna inquietud o quedó ahí más o menos clara la idea de distribución indirecta de excedentes. ¿No hay ninguna inquietud? Sí, yo creo lo mismo por lo que nos hablaba de un tema transitorio desde el 2021. Pero no alcancé a mirar como tal en la página, sería que lo miráramos. ¿Cuál artículo, Tati? El último párrafo de la presentación dice el procedimiento para adelantar el registro de los contratos. En el módulo, como apenas eso estaba muy reciente, dice que debían esperar a lo que indicara la DIAN, pero creería yo que a la fecha ya debería existir cuál es ese procedimiento para el registro de esos contratos. ¿O es mi pregunta?
Sería, como dice Carolina, pues si no lo tenemos ahorita, sería como investigar un poquito el tema y adjuntar ese procedimiento al Drive para tenerlo completo. Sí, con la actualización de la página. No. Sí, tocaría mirarlo. Vale, Carolina, muchas gracias. Gracias, Tati. A ti. ¿Alguna otra inquietud? ¿Sugerencia de más? No, por mi parte no. No, por mi parte no, tampoco, todo claro, Carolina. Gracias. Vale, entonces sigo acá. El tercer requisito sustantivo habla sobre no realizar operaciones que constituyan abuso de la norma tributaria o que mediante pactos simulados encubran un negocio jurídico distinto a aquel que dicen realizar o la simple ausencia del negocio jurídico. Esto está enmarcado en el artículo 364-2 del Estatuto Tributario adicionado por la Ley 1819, el cual estableció las siguientes conductas como actos o circunstancias que constituyan un abuso del régimen tributario especial. Primero, el fin principal de la entidad no obedezca a un interés general mediante la realización de las actividades meritorias, sino a una explotación económica con fines de distribución de excedentes directa o indirectamente. En la apreciación de estas circunstancias se debe tener en cuenta, entre otros factores, cuáles son las principales fuentes de la percepción de ingresos y cuál es la destinación efectiva de tales recursos. Segundo, existan o se otorguen beneficios o condiciones especiales para acceder a los bienes o servicios ofrecidos por la entidad, a los fundadores, asociados, representantes estatutarios, miembros de los órganos de gobierno, los cónyuges o parientes, hasta el cuarto grado inclusive, de cualquiera de ellos o cualquier entidad de la persona con la cual alguno de los antes mencionados tenga la calidad de vinculado económico de acuerdo a los artículos 260-1 y 450 del Estatuto Tributario. Entonces también es una conducta que no es procedente. Tercero, que se adquieran a cualquier título de manera directa o indirecta bienes o servicios a los fundadores asociados, representantes estatutarios, miembros de los órganos, cónyuges o parientes, o a cualquier entidad o persona con la cual alguno de los antes mencionados tenga calidad de vinculado económico de acuerdo con el artículo 260 y 450. Cuarto, que la remuneración de los cargos de los fundadores asociados, representantes estatutarios o de cualquier relación laboral contratada por la entidad le dé derecho a quien emplea su capacidad de trabajo a participar en los resultados económicos de la entidad directa o a través de persona o entidad interpuesta. Quinto, se reciben formalmente como donaciones, dinero, bienes o servicios por los cuales las entidades sin ánimo de lucro redistribuyen directa o indirectamente al donante como contraprestación implícita por la supuesta donación. En caso, los valores recibidos como donación serán grabadas en cabeza de la entidad perceptora como ingresos distintos a los de su objeto social y adicionalmente no concederá deducción alguna al donante en el impuesto sobre la renta. Yo pienso que todo este tema de no realizar operaciones era como para evitar muchas como entidades de papel que figuraban como para hacer transacciones a favor de otras. Entonces, yo entiendo que todo este control lo hacen para que realmente la entidad que diga ser sin ánimo de lucro y que quiera acceder como en una actividad meritoria a este régimen tributario especial, pues realmente sea lo que dice en el papel en la práctica y realmente pues tenga una buena conducta y por eso digamos que cada vez si vemos a lo largo del módulo tienen como muchas restricciones y muchos controles pues para que así lo sea. Otro de los requisitos es determinar en debida forma el beneficio neto o excedente por cada ejercicio gravable entendiendo las condiciones que para tal efecto ha establecido la ley en el artículo 357. Este tema se va a detallar en el numeral 5 del módulo, por eso como que no se hace tanto hincapié acá. El número 5, realizar la reinversión del beneficio neto de excedente durante el año siguiente al de su obtención. También es un tema que está en el artículo 358 y que también es un tema especial que se dará en
en la unidad número 5. Esos son los 5 requisitos sustantivos. Ahora vamos con los requisitos legales. El primero es realizar la constitución legal de la forma adecuada para una entidad. Al igual que una entidad con fines lucrativos, las entidades sin ánimo de lucro también deben adelantar un proceso legal de constitución que les permita acreditar su existencia ante los distintos terceros y ante el Estado. Previo al inicio de los trámites de constitución legal de la entidad, se deben verificar aspectos de forma que se solicitan generalmente en cualquier trámite. Ahí están más o menos especificados: nombre de razón social, tipo de entidad, objeto social, domicilio, duración de la entidad, bueno, entre otros datos que deben como presentar en el trámite. Algunas entidades deben ser registradas ante la autoridad de comercio respectiva, Cámara de Comercio. Entre tanto, la constitución de institución de educación, juntas de acción comunal, iglesias, confesiones religiosas y entre otros no resulta necesaria. Para el caso de Bogotá, la Cámara de Comercio ha dispuesto pues un portal web para el tema de las ESAI. Entonces aquí lo importante es que se tenga presente la entidad sin ánimo de lucro ante quién debe generar su legalización, su constitución, digámoslo así. Si es ante la Cámara de Comercio, hay unas que son ante las gobernaciones, las que trabajan con el ICBF, ante esta entidad que deben adelantar como su proceso de constitución. Entonces, frente a esto, diferente como a la calidad, es como donde se realiza esa validación. El segundo requisito legal es llevar libros de contabilidad teniendo en cuenta las exigencias que para tal efecto indique el Gobierno Nacional. Ahí precisa que el artículo 364 del Estatuto Tributario prescribe la obligación en cabeza de las entidades sin ánimo de lucro de llevar libros de contabilidad en los siguientes términos. Entonces, las entidades sin ánimo de lucro deben llevar libros de contabilidad en la forma que indique el Gobierno Nacional. Considerando que esta disposición se ha mantenido vigente y no ha sido objeto de modificación por parte de las recientes normas tributarias, la obligación de llevar libros de contabilidad en debida forma aplica sobre la sala en general y no sobre las entidades que han sido admitidas como contribuyentes del régimen tributario especial. Ahora, ¿qué precisa? En el artículo 21-1 del artículo tributario, que se introdujo en la ley 1819, prescribió como marco técnico normativo contable para efectos del impuesto sobre la renta a los obligados a llevar contabilidad. Nótese que las ESAL resultan obligadas a llevar contabilidad. Los sistemas de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables en Colombia, cuando la ley tributaria remite expresamente a ellas, en los casos en que no regule la materia. En consecuencia, y que es digamos, un tema importante, considerando que el marco técnico contable vigente en Colombia corresponde a las normas internacionales de información financiera, NIF, las entidades sin ánimo de lucro, sin atención de su calidad o no como contribuyente del régimen especial, están obligadas a realizar la aplicación de tales estándares en atención a las disposiciones y plazos que estableció en su momento la ley 1314 de 2009. Entonces, lo que dice acá es que todas atienden a este marco normativo de normas internacionales. 3, no reembolsar los aportes de la entidad, aun si es liquidada. Como parte de las características no lucrativas y eje central de su naturaleza como entidades sin ánimo de lucro, los aportes de estas entidades no pueden ser reembolsados o retornados a sus aportantes o fundadores, aún en el momento mismo de la liquidación. El artículo 356, modificado en la ley 1819, en el artículo 147, precisa sobre la distribución indirecta de excedentes y remuneración de los cargos directivos de contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial. El parágrafo 2 menciona que los aportes iniciales que hacen, que ya lo habíamos visto al comienzo de ese artículo 356, los aportes iniciales que hacen los fundadores al momento de la constitución de la entidad sin ánimo de lucro y los aportes a futuro que hacen las personas naturales o jurídicas diferente a los fundadores, no generan ningún derecho de retorno para el aportante y no serán reembolsados durante la vida de la entidad ni el momento de su liquidación. Así las cosas, la estante del régimen tributario especial no podrá realizar distribución de sus aportes en los términos normativos referidos anteriormente.
Cuarto, asegurar la presentación adecuada y oportuna de la memoria económica. En línea con lo establecido en la Ley 1819, los contribuyentes del régimen tributario especial que durante el año gravable hayan recibido ingresos superiores a 160.000 VT deberán remitir a la autoridad económica, a la DIAN, una memoria económica que contenga la información correspondiente a la gestión realizada por la entidad durante el año gravable, así como a través de su presentación confirmar la solicitud de aplicación de los beneficios propios del régimen y las exenciones correspondientes. Asimismo, el artículo 356 del Estatuto Tributario 356-3 ha señalado que las entidades que resulten obligadas a la presentación de la memoria económica y no cumplan con tal disposición perderán los beneficios de pertenecer al régimen tributario especial y serán consideradas como sociedades comerciales sujetas al régimen ordinario del impuesto sobre la renta. El contenido de la memoria económica fue definido en la resolución 019/2018, la cual señaló que este documento deberá tener información específica que le permita a la entidad conocer los diferentes aspectos respecto a la operación financiera. La resolución solicita información de año gravable, razón social, donaciones efectuadas, bueno, entre otros aspectos que se puede ver más en detalle ahí en la página de la DIAN. Y quinto, realizar adecuadamente el proceso de solicitud de calificación como contribuyentes del régimen tributario especial o de actualización de la calificación según corresponda, así como realizar el registro web en el portal de la DIAN. Entonces dice, conforme a lo establecido en el artículo 19, las entidades sin ánimo de lucro que deseen calificarse como contribuyentes del régimen tributario especial podrán adelantar el proceso conforme lo establecen los artículos 356-2 y 364-5 del presente estatuto. Asimismo, deberán realizar el registro web de la información respecto a las operaciones realizadas durante el año gravable con el ánimo de que la sociedad civil pueda ser parte del proceso de calificación y actualización a través de la remisión de los comentarios que a bien considere relevantes frente a la ejecución y desarrollo del objeto social de la entidad, al acceso de la comunidad a las actividades desarrolladas y la destinación de los recursos. Y sexto, asegurar que la destinación y el plazo para la reinversión de los excedentes de la entidad esté debidamente autorizado por la Asamblea General o por el máximo órgano de dirección de la entidad. Por regla general y conforme a lo señalado en el artículo 358 del Estatuto Tributario, los contribuyentes del régimen tributario especial deberán realizar la reinversión del beneficio neto o excedente dentro del año siguiente de su obtención. Sin embargo, el artículo 360 del Estatuto Tributario permite que el plazo de reinversión pueda ser mayor a 1 año siempre y cuando no exceda 5 años y esté debidamente aprobado por el máximo órgano directivo de la entidad. Finalmente, y el lapso para adelantar la reinversión fuera mayor a 5 años, la entidad deberá solicitar autorización ante la dependencia que el director de impuestos, ante la autorización respectiva ante la dependencia que el director de impuestos y aduanas se prevea mediante la resolución. Hasta aquí eran los 6 requisitos legales y los 5 requisitos sustantivos para el tema de acceder al régimen tributario especial. No sé si haya alguna inquietud o ahí termina lo que estudié para esta tarde.
Gracias, Tati. Bueno, no sé si estaba allí dentro, bueno, me imagino que no, aunque esos módulos, algunos les hicieron un cambio por la reforma de la Ley 2277 de 2022. En cuanto al régimen tributario especial, el artículo 356 raya 2 tuvo una modificación y dice que, bueno, el 356 raya 2 es el que nos habla de la calificación del régimen tributario especial, que deben presentar ante la DIAN la solicitud para ser calificados del régimen tributario especial. Lo que se modificó es que dice cuando en esta solicitud se le puede, bueno, dice cuando la administración tributaria compruebe que no se ha presentado la información establecida en el 364 raya 5, que es el registro y demás, y los demás requisitos para el proceso de calificación, se procederá, y aquí habla de unos términos que debemos tener claros, se procederá dentro del término de 10 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud a informar al solicitante los requisitos que no se cumplieron, con el fin de que éste los subsane dentro del mes siguiente al envío de la comunicación. Es decir, la DIAN debe informar en 10 días hábiles los requisitos que no se cumplieron y ellos tienen un mes para subsanarlo. Si el contribuyente no cumple con los requisitos en el término indicado en presente disposición, la entidad no podrá ser registrada como régimen tributario especial y seguirá perteneciendo al régimen ordinario. Esta solicitud la DIAN la rechazará en un acto administrativo y como es un acto administrativo definitivo procede un recurso de reposición. Bueno, aunque aquí hay otra cosa, pero creo que eso ya estaba, dice las entidades, el parágrafo transitorio, las entidades a que se refiere. El parágrafo transitorio 1 y 2 de este estatuto del artículo 19 deberán presentar ante la administración tributaria los documentos para que tal efecto establezca el reglamento a través de los sistemas informáticos que se adopten en la DIAN. Bueno, esa fue una modificación y esa fue en el artículo 356 raya 2. También hubo otra modificación en el 364 raya 5, la voy a leer, que es el artículo que nos habla del registro web. Y bueno, que dice, aunque creo que esto ahorita lo dijo Tatiana, la modificación o lo que agregó es que el régimen tributario especial deben actualizar anualmente los primeros 6 meses de cada año la información a la que se refiere el registro del 364 raya 5, que es el registro web y comentario de la sociedad civil. Eso como para agregar ahí que fue dos artículos en cuanto al régimen tributario especial que modificó la última reforma. Hola.